La normalización de la barbarie. Hola, soy Héctor Hudson y esta es mi columna semanal para historiadores. Hoy no estamos frente a un episodio más del noticiero global. Estamos frente a un momento de revelación. Cuando un Estado poderoso interviene militarmente, secuestra a un jefe de Estado extranjero y lo presenta como un acto de orden, el problema ya no es solo político, es moral. La pregunta deja de ser quién gobierna un país y pasa a ser quién decide las reglas del mundo. Durante décadas se sostuvo la idea de que existía un orden internacional basado en reglas, límites y principios compartidos. Ese relato hoy se resquebraja. La intervención de Estados Unidos en Venezuela, más allá de los nombres propios o de los juicios sobre el régimen, no es un hecho aislado, es un síntoma de un poder que ya no siente la necesidad de guardar las formas. Hay momentos históricos, y este es uno, en los que la acumulación de violencia, cinismo y despojo rompe el dique emocional. No es solo Venezuela, ni Trump, ni una guerra aislada. Es la sensación de que el poder ya ni siquiera intenta justificarse. Actúa, roba, invade, miente y lo hace en plena luz del día, sin pudor, sin proyecto, sin horizonte moral. Eso genera desesperanza porque expone una quiebra profunda del orden que decía sostener al mundo. El derecho internacional aparece como una escenografía vacía, útil solo cuando conviene al poder. Los derechos humanos se invocan de forma selectiva, no como principios universales, sino como herramientas políticas. El imperialismo ya no se oculta ni se disfraza, se asume con naturalidad, incluso con orgullo. Y la pérdida de vidas humanas se reduce a una nota al margen, a daño colateral narrativo en el relato de los vencedores. Cuando esta constatación se vuelve consciente, el impacto es brutal, duele y duele mucho. Pero ese dolor no es derrota, es lucidez histórica. Es el duelo por la distancia entre lo que el mundo prometió ser y lo que efectivamente es. En una época donde amplios sectores han normalizado la barbarie, conservar la capacidad de sentir y de indignarse es una forma de resistencia. No es fragilidad moral, es negarse a aceptar la deshumanización como norma. Hay además otro elemento inquietante que este episodio deja al descubierto: la reacción de la oposición venezolana y la oposición mundial, la oposición de derecha. La desesperación política, comprensible tras años de autoritarismo, ha llevado a un punto límite celebrar cualquier cosa que prometa la caída del régimen, incluso si esa salida implica invasión extranjera, secuestro de un jefe de Estado o violación flagrante del derecho internacional. Conviene ser claro, señalar, esto no es defender a Maduro, es defender una idea más profunda y más frágil, que todo se vale. Cuando la política renuncia a la ética, deja de ser alternativa y se convierte en reflejo del mismo autoritarismo que dice combatir. Y cuando todo vale, la palabra democracia se vacía hasta convertirse en coartada de la fuerza. La historia es implacable con estos atajos. Los pueblos no se liberan celebrando bombardeos ajenos ni aplaudiendo secuestros presentados como justicia. Esto no construye democracia, la deforma desde su origen. Pero es necesario precisar algo más. La indignación que hoy vemos no proviene solo de la oposición venezolana, proviene sobre todo de la derecha internacional. Aquí resulta pertinente la pregunta formulada por Irene Montero. ¿Conviene seguir siendo aliado de un país que comete esas atrocidades? En principio la respuesta parecería evidente. Pero el problema es más incómodo. El sistema internacional ofrece pocas alternativas reales y esa carencia ha normalizado alianzas basadas no en principios, sino en dependencia, miedo o conveniencia. Lo que queda al descubierto
no es solo la brutalidad del poder, sino la pobreza política de quienes se subordinan a él. La figura de Corina Machado se vuelve aquí simbólica. Fue útil mientras servía como legitimación discursiva. Cuando dejó de ser funcional, fue desechada sin miramientos. La indignación no surge por la violación de derecho internacional ni por el impacto humano de la intervención. Surge porque Estados Unidos decide negociar directamente con el gobierno chavista, estableciendo acuerdos con Trump sin que la derecha opositora sea quien detente el poder. Una derecha que aspiraba a gobernar termina convertida en espectadora, desplazada incluso en su propio relato, mientras otras derechas en Europa y América Latina expresan una molestia que no es ética, sino corporativa. No se indignan porque se haya impuesto la fuerza, se indignan porque no fueron ellos quienes administraron el resultado. Así la derecha internacional queda reducida a una oposición incómoda y casi patética, oposición desde fuera, protestando decisiones tomadas sin consultarla, descubriendo tarde que en la lógica imperial los aliados no son socios, sino instrumentos descartables. Y aquí aparece la gran farsa que ya ni siquiera intenta disimularse. Se habla de democracia, pero nadie explica qué significa realmente esa palabra en este contexto. Porque si el objetivo era democratizar Venezuela, las preguntas son inevitables. Democracia, pero ¿qué ocurre con los presos políticos? Democracia, pero ¿qué justicia hay para los sectores históricamente desprotegidos? Democracia, pero ¿cuál es el proyecto real del país? Se ha dicho que se va a gobernar Venezuela, pero ¿gobernar para quién? ¿Para el pueblo venezolano? ¿O para redes de poder externas, aliados estratégicos y negocios energéticos? ¿Qué pasará con el país y sus riquezas? ¿Quién decidirá sobre el petróleo y las ganancias? ¿La sociedad venezolana, quienes hoy celebran la intervención? Y entonces surge la pregunta final incómoda pero inevitable. ¿Cuál era realmente el objetivo? ¿La democracia o el control? ¿La libertad o el saqueo? Porque cuando el discurso democrático aparece acompañado de bombardeos, secuestros y silencios cómplices, la sospecha no es paranoia, es razonamiento político. Y entonces aparece otra pregunta inevitable. ¿Qué se puede esperar de Trump? Ya quedó claro que la pérdida de vidas humanas en Venezuela no parece importar. Se afirmó que no hubo consecuencias y, sin embargo, hoy se reconoce que hubo decenas de personas que no regresarán a sus hogares. Si hoy se puede intervenir un país, secuestrar a un jefe de Estado y negar el impacto humano, ¿qué impide que mañana ocurra lo mismo en otro lugar? ¿Qué impide que eso pueda ocurrir hoy aquí en México o en otros países de América Latina o hasta en otros lugares del mundo? Desde América Latina la pregunta adquiere un peso particular. Ya se habló de expulsiones masivas de migrantes desde Estados Unidos y se hicieron campañas. Ya se habló de bad hombres, de los malos hombres. Ya se amenazó a México, a Cuba, a Colombia. Trump no respeta ni siquiera su propio Congreso. ¿Por qué habría de respetar fronteras, pueblos o vidas ajenas? Aquí la cuestión deja de ser ideológica y se vuelve existencial. ¿Qué opciones deja este orden para sociedades enteras que no quieren vivir bajo amenaza permanente? Este no es un texto para tranquilizar conciencias ni para ofrecer equilibrio artificial, es toma de posición. Porque cuando un bombardeo se presenta como democracia, cuando un secuestro se justifica como orden y cuando el saqueo se disfraza de libertad, callar deja de ser prudencia y se convierte en complicidad. La frontera política de nuestro tiempo no pasa entre gobiernos, partidos o banderas. Pasa entre quienes justifican la barbarie y quienes se niegan a hacerlo, aún sabiendo que esa negativa incómoda tiene costos. No se trata de defender regímenes ni de absolver tiranos. Se trata de defender principios, la soberanía de los pueblos, el valor de la vida humana, la idea cada vez más frágil de que el poder debe tener límites. Eso lo supieron quienes atravesaron el colonialismo, quienes vivieron bajo dictaduras, quienes sobrevivieron a guerras mundiales, quienes miraron de frente a genocidios.
También entonces pareció que todo estaba perdido y sin embargo no todo se perdió. No porque el horror fuera menor, sino porque hubo quienes se negaron a aceptar la deshumanización como norma, quienes siguieron nombrando la injusticia aun cuando hacerlo no ofrecía protección ni victoria inmediata. Por eso, frente a este tiempo oscuro, no hacen falta grandes discursos ni falsas esperanzas. Basta algo más elemental y más exigente. No acostumbrarse, no justificar, no aplaudir, porque cuando todo empuja a la indiferencia, no acostumbrarse es un acto político. Esto es Historiadores, aprendamos de la historia.